Traders, bienvenidos a una de las clases más importantes que van a poder ver y que estoy seguro que les va a cambiar toda su perspectiva sobre este negocio que es el trading. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las investigaciones que hice sobre la hipótesis del mercado sobre la cual baso mi estrategia personal con la cual operamos todos los días hace más de 1 año y medio en el trading en vivo gratis. Así que de una vez vamos arrancando con esta clase. Entonces, el día de hoy me interesa mucho empezar hablando sobre la cantidad de gente que pierde dinero en este mundo, ¿sí? Porque a partir de este razonamiento van a entender de dónde sale todo lo demás, ¿ok? Miren, como pueden ver acá en la derecha, tengo una estadística que demuestra que más del 80% de las personas en promedio pierde dinero después de un solo trimestre haciendo trading. Más del 80%, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los diferentes brokers de CFDs, de lo que sería Forex, índices y demás, criptos que nosotros también operamos, principalmente todo lo que se basa en el derivado de CFDs. Y acá podemos ver cuántas personas lograron, iban perdiendo, cuántas cuentas de todas estas que se registraron en estos brokers estaban perdiendo durante lo que fue desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Fíjense que esto demuestra solamente un trimestre de operativa. Fíjense como más del 80% de los traders en promedio estaba perdiendo en la mayoría de los brokers. Y si también prestamos atención en la estadística de la izquierda, podemos ver que en el periodo de un año, desde el primer trimestre del 2011 al cuarto trimestre de ese mismo año, solamente existieron 620 cuentas que lograron tener beneficios de 108.000. O sea, básicamente esto nos da un promedio de que el 98% de las personas pierde dinero haciendo trading, ¿ok? Y quiero que entiendan esto porque quiero que entiendan que al final en el trading, cuando uno pierde, otra persona gana, ¿sí? Es así, porque cuando vos vendes caro, otra persona compra caro, justamente, ¿no? Entonces fíjense que el trading siempre es una competencia. Normalmente es una competencia donde muy poquitos ganan, que normalmente son los mismos de siempre, y la mayoría termina perdiendo, ¿ok? ¿Y por qué podríamos decir que ocurre todo esto? Básicamente hay que entender que lograr la rentabilidad es muy distinto a aprender a analizar. La mayoría de traders, lamentablemente, se enfoca en construir una estrategia, en aprender a analizar el mercado, en aprender análisis técnico, en intentar predecir paso a paso, movimiento a movimiento el mercado, pero eso es totalmente un error, ya que para lograr la rentabilidad, más que saber analizar el mercado, se requiere tener una disciplina para ejecutar una estrategia que sirva y que sea lo suficientemente objetiva y simple para poder ejecutarla sin miedo. Y además, la mayoría de esas personas que eran rentables no solamente utilizaban análisis técnico, sino que también utilizaban análisis fundamental, cuantitativo y otras cosas que vamos a ver esta clase. Porque el análisis técnico al final no es suficiente para tener resultados excepcionales. Porque el análisis técnico es como ir con un ojo tapado, no analiza de forma correcta y profunda toda la oferta y la demanda, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, si el 98% de los traders pierde dinero, la pregunta es, ¿quién gana todo ese dinero? ¿Los institucionales? Realmente nadie lo sabe. Normalmente se habla de los institucionales, pero son todas sospechas y rumores. Entonces, a partir de esto me puse a investigar a ver si encontraba verdadera evidencia de esto y di con el siguiente recorte periodístico. Un recorte de The New York Times, lo pueden ir a ver directamente en la página, que nos decía que existían 4 grandes bancos que durante un trimestre completo, durante 61 días, habían ganado el 100% de los días haciendo day trading. ¿Cuáles eran estos grandes bancos? JP Morgan, Bank of America, Citadel y Goldman Sachs. 4 de los bancos más grandes de todo el mundo que probablemente hayan escuchado en algún momento y que reportaban las mejores ganancias de la historia haciendo day trading. E incluso hay un reporte de la misma SEC que dice lo siguiente, esto es un reporte de JP Morgan, ¿sí? Que nos dice lo siguiente, durante los 3 meses finalizados el 30 de septiembre del 2015 hubo un beneficio del 100% de los días haciendo trading, de los cuales 74% de los días las ganancias fueron arriba de los 25 millones. Esto se compara con los 3 meses finalizados en junio del 2015, donde hubo un 98% de los días ganadores, de los cuales el 78%
fueron ganancias arriba de 25 millones y la peor pérdida fue de 4 millones. Y durante los 3 meses finalizados en marzo, hubo un beneficio del 97% de los días de trading ganadores, de los cuales 86% de los días fueron ganancias por arriba de los 25 millones y la peor pérdida fue de 3 millones. Y acá nos damos cuenta que ese 98% de personas que pierden dinero, todo ese dinero se lo llevan los mismos de siempre, se lo llevan los mismos bancos que no vamos a decir que tienen el santo grial, vamos a todavía ser un poquito escépticos con eso, pero sí podemos decir que tienen increíbles beneficios haciendo trading. Entonces, a partir de haber encontrado estos recortes periodísticos, me surgió la siguiente pregunta: ¿cómo hacen trading ellos? ¿Realmente hacen trading como dicen en internet, que es a través de Smart Money, a través de ICT, o esos métodos de análisis técnicos que te dicen que operan como los institucionales? Y me puse a buscar qué requisitos son necesarios para trabajar para estas personas. Y normalmente ellos buscan dos tipos de perfiles para trabajar como traders: economistas o programadores. Y si nos ponemos a pensar un poquito qué hacen los economistas, principalmente estudian el mercado a través de un análisis fundamental y un análisis macroeconómico. Y los programadores estudian el mercado a través de un análisis cuantitativo y de segunda capa. Y quiero ponerle el foco a esto porque esto es muy diferente a lo que hacen los retails. Los minoristas, es decir, la mayoría de traders no profesionales, solamente utilizan análisis técnico para operar, ¿ok? Y acá me voy a detener un minuto para que dijeran esta información. El 98% de las personas que pierden hacen análisis técnico por lo general, y la mayoría de estos bancos hacen análisis fundamental, macroeconómico, cuantitativo y de segunda capa. No es que no hacen análisis técnico, porque probablemente el programador sepa sobre análisis técnico, el economista también, pero fíjense que combinan esto con análisis mucho más profesionales que no están normalmente al alcance de todo el mundo. Incluso si ustedes lo buscan por internet, hay muy poca información al respecto. Y podemos ver que en los futuros el 90% del volumen hecho se hace a través de trading cuantitativo, ¿sí? Y hay que entender lo siguiente: el mercado al final se mueve por oferta y demanda, ¿sí? El mercado al final es información, porque es necesario tener información para saber cuándo algo es caro o cuándo algo es realmente barato, ¿sí? Para saber si deberías comprar o si deberías vender. Entonces, al final, mientras más información tengas sobre la oferta y la demanda, mientras más información tengas sobre si la gente está comprando, la gente está vendiendo, si les parece algo caro o barato, probablemente mejores ineficiencias vas a encontrar y más vas a entender al mercado. Es por esto que si aún sos del 98% de los traders que está perdiendo dinero, tenés que dejar de usar solamente análisis técnico, ya que eso es lo que usan la mayoría de traders. A día de hoy es súper popular el Smart Money, a día de hoy es súper popular el ICT por supuestos resultados mágicos que generan, pero esos traders normalmente no son transparentes. En la mayoría de casos puede haber alguno que otro que sí. Y más allá de eso, la mayoría que tiene resultados no utiliza solamente análisis técnico. Por más que haya 1, 2, 3 personas que logren ser rentables solo con Smart Money, solo con análisis técnico o cualquier tipo de análisis que utilicen, está muy bien, pero son muy poquitos. La mayoría de traders rentables utilizan más análisis que solamente análisis técnico. Por lo menos utilizan el análisis técnico y lo combinan con estadísticas en profundidad, es decir, con análisis cuantitativo, que nos ayudan por lo menos a tener mejores estadísticas, como por ejemplo hacer un backtesting pero bien profundo, una estadística de walk forward, una estadística de Monte Carlo, que nos ayudan a probar la robustez de los sistemas, a ver si son realmente efectivos. Entonces, si querés ser rentable, lo que necesitas sí o sí aprender a analizar, y de lo que muy poquita gente habla, ya que probablemente sea contenido que no se quiere que se esparza para que ellos puedan seguir ganando dinero justamente, es aprender a profesionalizar tu análisis a través de análisis fundamental, cuantitativo, de segunda capa, además del análisis técnico. Y acá lo importante es que lo hagas de una manera rápida, de manera objetiva, simple, si realmente querés tener resultados al corto plazo. Porque si no te vas a tardar muchísimo en aprender cada uno de estos temas. Y no solamente eso, si realmente querés entender la oferta y la demanda a fondo, necesitas analizar todo esto, pero en los
tres derivados principales existentes. Es decir, el mercado no solamente se mueve por operar Forex o por operar futuros o por operar opciones, ¿sí? Sino que normalmente el mercado es una mezcla de la oferta y de la demanda de los diferentes derivados de un mismo activo. Recuerden que un activo financiero como el Bitcoin o un activo financiero como el Dow Jones, el S&P 500, el euro dólar o el activo que sea, ¿sí? Normalmente tiene varios derivados, varias formas en las que se puede operar. Se puede operar a partir de spot, que es operando directamente el activo, pero también se puede operar a través de CFDs, de futuros, de opciones financieras. Entonces yo recomiendo utilizar estos cuatro análisis principalmente en los tres tipos de derivados principales. Y ahí es realmente cuando yo obtengo mayor información sobre la oferta y la demanda y lo que realmente está pasando en el mercado. Así es como, por ejemplo, nosotros logramos predecir en octubre del 2023 que Bitcoin había llegado a su mínimo más bajo de $15.600 y esto lo pueden ver de forma totalmente transparente en el grupo de Telegram. También es cuando detectamos que Bitcoin iba a subir hasta los $30.000 y cómo iba a retroceder hasta alrededor de los 27.000, donde nosotros volvimos a recomprar hasta los 45.000, donde volvimos a vender con un pequeño retroceso y literalmente a cada pivot que tuvo Bitcoin este último año lo hemos logrado predecir de una forma correcta, ya que utilizamos los cuatro tipos de análisis que nos dan mayores confirmaciones y un mayor entendimiento sobre la oferta y la demanda, pero no solamente eso, sino que lo utilizamos combinando los futuros, lo utilizamos combinando el spot, las opciones financieras, a través de análisis on-chain, por ejemplo, que nos aumenta mucho nuestra probabilidad de éxito. Además, piensen lo siguiente, si las mejores instituciones del mundo, que ganan el 100% de los días casi, utilizan a los mejores profesionales del mundo, economistas, programadores recibidos de las mejores universidades. Utilizan todas las herramientas que tienen a su disposición para entender la oferta y la demanda. Y son personas que quieren ganar tu dinero, porque para que ellos puedan ganar dinero vos lo tenés que perder. Vos al final estás compitiendo con las grandes mentes del mundo, que tienen todo el dinero del mundo, con las mejores herramientas del mundo. Entonces no podés quedarte atrás en esta competencia usando herramientas que eran del siglo pasado y que ya están bastante desactualizadas. Además, si el análisis técnico realmente funcionara 100% bien por sí solo, estas instituciones no se gastarían tanto dinero y tantos recursos en entender realmente la oferta y la demanda. Es por esto que hago énfasis en que aprendas un poquito más de todo esto. Y si querés que te ayude, podés ver el entrenamiento que está acá abajo y agendar una asesoría 1 a 1 conmigo totalmente personalizada para ver en dónde te encontrás y cómo te puedo ayudar a aprender todos estos temas de una manera simple, clara, objetiva para que tengas los mejores resultados posibles. Pero bueno, ahora vamos a lo práctico y veamos ejemplos de todo esto. En base a estos cuatro análisis vas a poder entender, por ejemplo, si se está aumentando la oferta monetaria o se está disminuyendo la oferta monetaria, lo que va a hacer que capaz los índices suban, las criptomonedas suban, por ejemplo, ¿sí? Si estamos en una expansión cuantitativa, como lo estamos empezando a entrar ahora con todo el tema de las elecciones del 2024 y es por eso que vemos el pampeo tan agresivo también que tienen las criptos, vas a entender, por ejemplo, quiénes están comprando, cómo están comprando, cuándo están comprando, ¿sí? Cuánto dinero se imprime, cuánto dinero entra a un mercado, cuánto dinero sale del mercado, dónde están teniendo las posiciones la mayoría de las personas, por ejemplo, y estamos realmente teniendo información sobre la oferta y la demanda a tiempo real, que es lo más importante de todo. Vas a entender también qué probabilidades tenés de que cierto indicador interactúe con el mercado en cierto momento y cómo lo hace, ¿sí? Y estos indicadores, estas probabilidades estadísticas a partir que se sacan de ciencia de datos, te van a poder permitir crear estrategias mucho más efectivas y mucho más reales que simplemente patrones subjetivos en el mercado o indicadores subjetivos que no tienen ningún tipo de sentido. Ahora para esto nos vamos a ir directamente a TradingView para un ejemplo de una de las operativas donde menciono todo esto, ¿sí? Por ejemplo, yo utilizo mucho este VWAP. Este VWAP básicamente nos indica cuál es la media del mercado ponderado en base al volumen y lo importante no es eso, lo importante es que en base a ciencia de datos, en base a estadísticas que yo le he sacado, a partir de los niveles, por ejemplo, esta segunda banda, ¿sí? A partir de esta segunda banda y a partir de esta segunda banda de acá arriba,
nosotros tenemos que el mercado solamente se encuentra por debajo de estas bandas un 3% del tiempo, ¿sí? Y por arriba de estas bandas un 3% del tiempo. Esto en base a 5 años de estadística, en base a ciencia de datos, donde he logrado crear estos datos, ¿sí? Reales en el mercado. Entonces, por ejemplo, una de mis operativas se basa en una regresión a la media. ¿Qué significa esto? Donde vos tenés que ir a buscar la media del mercado, ¿sí? El precio va a retroceder, viene haciendo una extensión y va a tender a retroceder, ¿sí? Normalmente se dice, por ejemplo, en el análisis técnico, que esto se podría considerar como un order block, que es una resistencia importante según el smart money, según el análisis técnico, y según el análisis técnico el precio debería dar un retroceso y continuar a partir de acá. Pero ¿qué me decía mi análisis? ¿Qué me decía mi estadística? Bueno, básicamente me decía que estábamos en las partes más inferiores del VWAP, por lo tanto era muy probable que se ocurriera tarde o temprano un retroceso hacia por lo menos la media del mercado que en este momento se encontraba acá. Pero no solamente eso, sino que en ese momento había salido un dato económico, si quieren lo voy a colocar acá directamente en Investing. Vamos acá y vamos a, acá esto es un calendario económico que me permite ver las noticias o los datos económicos más relevantes en el mercado. Y el día viernes 1 de marzo a las 12 del mediodía, que fue el viernes anterior nada más, vamos a colocar acá, hoy es lunes, ¿sí? Pero fue el último viernes, acá viernes 1 de marzo. Y les voy a poner el último ejemplo que se dio en el mercado, nada más, ¿sí? Acá, por ejemplo, salió el PMI manufacturero de Estados Unidos. ¿Ok? Este dato salió negativo para Estados Unidos, salió de un 47.8, se esperaba un 49.5 y este dato es muy negativo para Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa esto? Que el dólar debería bajar, ¿sí? Pero como nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, el Dow Jones, ¿sí? El Dow Jones es inversamente proporcional al dólar. Entonces, cuando el dólar cae, normalmente los índices tienden a subir. Y el dato de esta noticia había salido negativo para el dólar. Por lo tanto, si el dólar caía, el Dow Jones, el índice, iba a subir. Entonces, cuando se dio la noticia y cuando nosotros nos dimos cuenta en este momento que el precio se encontraba por debajo del VWAP, colocamos una posición al alza. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental nos decía que el mercado estaba alcista y además el análisis cuantitativo también nos marcaba que el mercado debería volver hacia su media. ¿Ok? Además, no solamente eso, sino que también estábamos en una balanza comercial positiva. La balanza comercial se basa en entender la cantidad de noticias que hay en un día. Por ejemplo, cuando la balanza comercial es negativa y no hay muchas noticias en el mercado se suele quedar lateral. Cuando tenemos una balanza comercial positiva, el mercado suele hacer una tendencia. Entonces, lo que yo suponía acá es que el mercado me iba a crear una tendencia al alza. ¿Por qué? Porque estábamos por debajo del VWAP y no solamente eso, sino que teníamos un dato muy positivo. Entonces tomamos una operación que no solamente buscamos que vaya a la media, sino que esperamos que cree una tendencia totalmente nueva en el mercado. Y esta operación la tomamos en vivo con toda la comunidad haciendo trading en vivo todos los días, ¿sí? Esto para que tengas una idea de que esto no es que lo estoy improvisando ahora, sino que se ha tomado en vivo y todos los traders de la comunidad lo pueden confirmar, ya que compartimos todos los días de manera transparente con las cuentas auditadas los resultados que estamos teniendo operación tras operación, día tras día, ¿sí? Durante ya más de 1 año y medio que venimos haciendo este trading en vivo desde principios del 2023 de forma gratuita. Entonces, si yo le doy play acá, ¿sí? Van a ver cómo el mercado generó toda esta tendencia alcista. Nosotros operamos hasta esta zona, pero van a ver cómo el mercado estuvo todo el día en una tendencia alcista. ¿Esto a qué se debe? A que teníamos una balanza comercial positiva que genera tendencias, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también teníamos que el mercado se encontraba con un dato alcista para el Dow Jones. Mientras que el dólar caía, si quieren podemos ir al gráfico del dólar un minuto, ¿sí? Acá tenemos el gráfico del dólar, y si vamos a ver el momento de la noticia, acá se dio la noticia, fíjense, acá arriba se dio la noticia, miren cómo el dólar, desde que se dio la noticia, empezó a caer muy fuerte, ya que fue una noticia de las más importantes para Estados Unidos, para el dólar, lo que genera caídas fuertes y a su vez genera
movimientos alcistas fuertes en los índices. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de una operativa que se puede hacer con todo lo que estamos viendo el día de hoy. Una combinación de análisis cuantitativo, una combinación de análisis fundamental, una combinación de análisis técnico, ¿sí? Una combinación de segunda capa, etc. Sobre esta base, sobre esta teoría o hipótesis del mercado que se basa en entender la oferta y la demanda en profundidad a través de los diferentes análisis bursátiles, es con la que yo opero todos los días. Y puede parecer algo complicado, pero la verdad es que no lo es. Es realmente muy simple. No digo que sea fácil al principio, pero sí realmente es muy simple y lo pueden aprender a hacer tranquilamente. Gracias a este tipo de operativa he tenido excelentes resultados durante todo el 2023. Esto fue todo lo que es la cuenta auditada del 2023, donde estamos operando gratis, como ya lo mencioné, y esto es la cuenta del 2024, como venimos hasta el momento. Y acá tenemos una prueba de MyForex Funds que se ha pasado hace tiempo atrás, antes de que quebrara, y también actualmente estamos pasando una de FTMO, ¿sí? Y quiero que entiendan algo. Aunque vos sepas todo esto, aunque aprendas a analizar el mercado, eso no te asegura la rentabilidad, ¿sí? Para conseguir la rentabilidad es un proceso distinto a entender al mercado, ya que existe probablemente solamente un 10 o 15% de las personas que tienen estos conocimientos sobre estos temas y aún así no son rentables. ¿Y dónde está la diferencia entre todas estas personas que aún así conocen todos estos temas y no logran la rentabilidad? Básicamente tiene que ver con 4 pasos que yo utilizo para que la mayoría de traders logren la rentabilidad, que básicamente es entender el hecho de ajustar las expectativas. Esto tiene que ver con ver al trading como un negocio y no como una habilidad de querer predecir el mercado, sino más bien con una estadística y con una gestión de entender que todas las estrategias tienen malas rachas, que tarde o temprano vas a tener una mala racha, y lo más importante acá es aprender a gestionar esta mala racha. Además de que tenés que aprender a analizar la oferta y la demanda con todo lo que vimos el día de hoy. Y no solamente eso, sino que tenés que aprender a confiar en una estrategia que sea objetiva, que sea simple y que sea efectiva, y que sea muy importante que cumpla justamente estos 3 parámetros, si no tampoco lograrás tener buenos resultados, ¿sí? Con estadísticas durante más de 4 años para saber si realmente funciona una estrategia o no funciona. Y además tenés que confiar en vos mismo, llevar un diario de trading, llevar un proceso de mejora de la disciplina, mejora de la ejecución, dejar de tener dudas. Y es que tenés que entender también que ser un trader se podría comparar a ser un atleta de alto rendimiento. La rentabilidad no es algo que se consigue un día y para siempre serás rentable. Eso no funciona así. Sí, la rentabilidad es algo que se va construyendo día con día, ya que en un mal día de puro descontrol podés llegar a perder lo que te llevó años construir. Y un ejemplo de esto es Michael Burry, una de las personas que ha logrado predecir lo que fue la crisis del 2008 y que se hizo multimillonario a él y a todo su fondo de inversión. Y fíjense cómo en un día perdió más de 1.600 millones de dólares por haber pensado que el S&P 500 y el Nasdaq deberían ir hacia la baja el año pasado, ¿sí? Y él apostó eso a la baja y lamentablemente perdió bastante dinero. Entonces fíjense que hasta inversores muy profesionales, constituidos por la historia del trading, de los mejores, también pierden bastante dinero si no aprenden a gestionar y si no llevan este proceso para lograr la rentabilidad, que es diferente al proceso simplemente de aprender a analizar el mercado o confiar en tu estrategia, ¿ok? Así que si querés ver un video donde explico este paso a paso en profundidad, te voy a dejar un entrenamiento en la página web acá abajo para que te registres, que lo veas y vas a ver cómo haciendo estos pasos de un momento a otro vas a mejorar todos tus resultados haciendo trading, ¿sí? Así que hasta acá el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de la clase, espero que hayas tomado apuntes y nos vemos en la próxima, ¿sí? Un saludo a todos.